Luis Miguel Domínguez Mencía es un naturalista y ecologista español que ha dirigido muchas series y documentales de televisión sobre naturaleza. Actualmente tiene 60 años y hace varios años sobrevivió a un infarto cerebral, por lo que estuvo 36 días en coma. Asegura que ha vuelto y que tras una larga rehabilitación le quedará alguna que otra secuela, pero no ha perdido el sentido profundo de la vida. Ha sido una maravillosa oportunidad que espero que me haya enriquecido. Me ha hecho más hombre, más humano, me ha hecho más planeta y deseo que sirva a cualquier persona que esté asustada ante el hecho de viajar al otro lado. Lo que vais a ver ahora es una entrevista que le hice en 2018 en la que nos cuenta cómo fueron sus primeros pasos y qué piensa sobre la política, sobre la naturaleza y sobre la vida en general. Sobre todo por una cosa que es una especie como de maldición, pero que es una bendición, que es la vocación, por pura vocación. Yo desde chaval, no sé por qué, quise ser exactamente lo que soy. Eso está muy bien, porque indica una cierta coherencia vital. No todo el mundo tiene por qué tenerla, pero yo la tengo, sé lo que quiero y voy a por ello. Por otra parte lo menciono como maldición porque si realmente no lo consigues, sufres. Sufres mucho más que la media de ciudadanos, donde alguien dice, bueno, pues si te va mal en esto, métete en otra cosa. Pero tú no puedes, tú solo tienes que hacer esto. Entonces, por eso mi dedicación. Aparte de que hay un vínculo personal con la naturaleza, en mi caso, y yo le debo todo lo que soy, precisamente por esa entrega vocacional, todo lo que soy se lo debo a la naturaleza y por tanto todo lo que hago tiene que ver con eso. Quizá mi primer trabajo como naturalista fue en Vallecas, en el puente de Vallecas, donde yo vivía, y en mi casita muy modesta, enfrente de mi casa había una pared de ladrillo muy grande, desquebrajada con algunos agujeritos, y ahí se metían los gorriones, vivían los gorriones ahí. Y mis primeros estudios y trabajos y observaciones fueron de los gorriones de Vallecas, de los gorriones de esa pared de ladrillo que yo en mi niñez consideraban que eran cárcavas, ¿no? que eran cortados de roca, ¿no? No sé, ese quizá fue mi primer avance en esta materia. Pues mira, como periodista, digamos que lo primero que yo hago es radio, sobre todo, fundamentalmente, y mi primer trabajo en radio se desarrolla en una radio pirata que se llamaba Onda Verde, donde la policía nos esperaba abajo en la puerta para darnos con la porra cada vez que hacíamos esa radio. Era una emisora ilegal y ahí empecé mi andadura como comunicador en la radio, en una mesa de cocina y en unas instalaciones totalmente amateur, pero que tenían alma y corazón. Fíjate, dicen, bueno, Luis Miguel Domínguez, el gran divulgador. Bueno, yo divulgo, cuento historias bonitas de la naturaleza, observo, describo, pero de siempre ha estado unido a mí el hecho reivindicativo, porque siempre mi nariz me ha dicho, mi olfato me ha dicho, que eso que a mí tanto me gustaba, tanto me emocionaba, estaba en peligro. Y tenía que haber un compromiso de conservación en torno a ello, o sea que no sirve solo en quedarse en la superficie, en la corteza y a fondo. Considero que la herramienta de la comunicación es vital para los cambios sociales. Te cuesta años convertirte en eso que se llama un líder de opinión o un green influencer. Te cuesta años llegar a eso, ¿vale? Pero lo que es cierto es que sea como sea, en el ámbito que sea, aunque sea para una única persona, la comunicación es fundamental. Para eso hay que tener unas herramientas internas, facilidad de palabra, bueno, que te guste. Hay gente que es muy tímida, sabe mucho de algo, pero es muy tímida y es incapaz de transmitirlo, ¿no? Yo detecté en mí esas cualidades, tenía cualidades como comunicador y todo mi trabajo ha ido dirigido en torno a la naturaleza, a eso. No tanto a investigarla, a hacer un trabajo concienzudo de investigación, sino realmente a comunicar. ¿Lo hace hoy de manera adecuada el periodismo? No, no lo hace. Tenemos una gran asignatura pendiente, un eslabón perdido, que es entre unos poquitos que saben mucho de algo y unos muchos que no saben nada y que están deseando saber. Eso se llama la comunicación ambiental o científica,
considero que no se desarrolla de manera idónea en este país. Ni tan siquiera hay, que yo sepa, ninguna cátedra, nada en la universidad que tenga que ver con divulgación científica. Hay trabajos, hay gente estupenda, pero indudablemente no se hace bien. Y luego, por otra parte, la prensa hoy está estrechamente vinculada a los intereses políticos. Yo no conocí eso, yo vengo de otra escuela. Yo vengo de la escuela de la crítica ante las cosas. Ahí va, estoy criticando y son de los míos, sigo criticando. Eso hoy no pasa. Y claro, es muy difícil afrontar cualquier tipo de comunicación, aunque sea divulgativa, aunque tenga que ver con el medio ambiente, con la naturaleza y quizás todavía más por ser de esas características, hacerla en frío y hacerla de manera adecuada es muy difícil. Yo tenía ansias de desarrollar mi trabajo en algún país diferente al mío, como puro naturalista, como puro aventurero, como puro soñador. Y Vietnam surgió estando yo en Videomedia. Yo era el director del área de documentales de Videomedia. Llegó a mis oídos a través de un científico español, el que había una persona, un ruso, que trabajaba en Vietnam en busca del cuón alpino. El cuón alpino es un cánido, no es un lobo, se lo parece, y él trabajaba con este animal en Vietnam. De ahí, tirando del hilo, surgió otra cosa mucho más interesante, que era la presencia del Yeti en Vietnam. Y me fui en busca del Yeti, monté una expedición y hice esa serie que considero única, considero de un valor increíble. No se ha hecho jamás nada igual sobre ese país, por cierto, tan conocido por la guerra y por otras cuestiones. Por tanto, de verdad te lo digo, ese es un trabajo maravilloso, hecho por españoles, por un equipo español. Si fuéramos franceses, ingleses o norteamericanos, yo me hice hombre en Vietnam, me hice allí, y no en la puta mili, me hice hombrecito allí. Y me siento muy orgulloso de ese trabajo. Nunca se había rodado ni grabado en ese país del sudeste asiático. Pues yo lloré, se mezclaban las lágrimas mías con las lágrimas del cielo, ¿no? En Amazonia llueve mucho. No es difícil, si eres una persona sensible, llorar de emoción. Date cuenta que yo tuve la fortuna, después de muchos años, de entrar en contacto con el Departamento de Indios Isolados de Brasil, esas etnias que no han entrado en contacto con el ser humano. Y tuve la fortuna de visitar varias de ellas y hacer trabajos muy bonitos y muy intensos sobre ellas. Me emocioné mucho al ver al hombre en estado puro, al ver al ser humano en una situación iba a decir de ingenuidad, ¿no? De ingenuidad no, ellos hacen su vida como nosotros y tal, no, pero sí esa sensación de que todo está tocado, todo está alterado, todo está contaminado, especialmente el alma humana, y el contraste, encontrarte esos pueblos, realmente es apasionante. Y fue un viaje enormemente interesante el de los Korubo, en el río Yabarý. Previamente yo ya había tenido otras experiencias con indios amazónicos, y esta pulsera de los Guaymirí Truari de Amazonas me acompañará mientras viva. La llevo desde el año 99, desde 1999, cuando se me rompen yo me encargo de tener más y me las voy poniendo, ¿no? Estoy muy vinculado a esa cuestión que me parece prioritaria, en un tiempo, insisto, en el que parece que ya todo se acabó, cualquier esperanza se acabó, las fórmulas y mecánicas que nos sirvieron ya no nos sirven, la gente joven como tú tiene la sensación de estar desamparado ante este Cristo. De repente saber que hay cientos de miles, si no millones de personas sin contactar, me parece que es una de las grandes epopeyas a la que podemos asistir. Preciosa. Me llamó mucho la atención y la llevo en el corazón a un país llamado Tanzania, porque fue el primer país al que yo viajé siendo muy joven. Yo salí del puente de Vallecas, me embarqué en un barco mercante en el Gracia del Mar y me fui a Tanzania, sin un duro. Y viví con los Masái una experiencia inolvidable. Por tanto, con 23 añitos yo estaba ya en el centro de mi propia aventura vital. Y Tanzania no se me ha borrado del corazón.
y la voy a llevar siempre conmigo. Yo conocí una Tanzania sin parques nacionales, sin jeep al lado de los leones, nada. Yo conocí una Tanzania de verdad y la llevo en mi corazón. Era fundamental, era necesario Exotarium. ¿Por qué? Porque yo había detectado algo que luego se ha acabado dando, y es que si las personas compran cada vez más y más mascotas y estas dejan de ser perros y gatos y son animales exóticos, y luego son abandonadas, como de hecho pasa cuando la gente se aburre de las cosas, se iba a provocar un problema. El problema son las especies invasoras, y para eso había que crear con certeza un centro en esa dimensión y en esa dirección. Eso fue lo que hice. Invertí muchísimo dinero, el que tenía y el que no tenía. Y luego la administración madrileña nos dejó tirados a medio camino. Nos quedamos tirados en el camino, no nos pagaron lo que nos debían y yo me tuve que comer un marrón de dimensiones estratosféricas, teniendo que asumir una serie de responsabilidades fiscales y demás relacionadas con ese quebranto que no olvidaré. Aún así, la experiencia fue positiva, totalmente. En el momento en el que yo cierro Exotarium, obligado por la desidia de la Comunidad de Madrid y por los amiguitos de Esperanza Aguirre, Exotarium tiene en aquel momento 550 animales, que yo coloqué uno a uno en los diferentes centros zoológicos de este país, desde Faunia a diferentes parques zoológicos de toda España. Ningún animal quedó aislado y perdido, no, todos fueron colocados, pero indudablemente fue un drama, Un drama por ver que un proyecto necesario era absolutamente roto en mitad del camino. De hecho, a día de hoy, cuando en la Comunidad de Madrid se encuentra una serpiente pitón, o una iguana o un mapache, lo que hace la Comunidad de Madrid es eutanasiar, matar clarísimamente y de forma directa, sino mirar para otro lado y pasarle el mochuelo a algún centro privado como Grefa y demás, ¿no? O sea, un drama. La falta de respeto que tiene la política española a la realidad, a la verosimilitud. La política española vive en un mundo aparte, en un mundo paralelo, donde lo interesante es saber si alguien ha hecho una tesis doctoral y es falsa, o a ver si esta silla está más calentita que esta otra. En fin, es una vergüenza, ¿no? Digo esto porque con claridad producir en ecológico hoy no es una cuestión snob, es una cuestión de primera necesidad, es fundamental. Aquí, lejos de premiar, se prima, se castiga esa producción y se hace que el producto sea infinitamente más caro, no se le apoya institucionalmente de ninguna manera, no hay apoyo, las personas, claro, compran lo mismo una mandarina que viene de China que una mandarina que viene de al lado de tu casa y que por tanto la huella ecológica es menor, ¿no? No hay ningún apoyo, entonces sinceramente creo que se están haciendo mal las cosas. España va a la deriva en muchas cuestiones, pero en cuestión ambiental y vinculado con la producción de alimentos, España tiene un problema de soberanía alimentaria muy seria. Si la gente supiera que este país, que ha sido, bueno, el gran sembrador de gramíneas cerealistas, ¿no? de trigo, de cebada, de centeno, si supiera la gente que hoy dependemos de Francia para nuestro trigo, que importamos trigo de Francia, yo creo que la gente se quedaría alucinada. Tenemos un problema ahora mismo de decadencia como país que tiene que ver con la soberanía energética, la soberanía alimentaria. Clarísimamente estamos en manos de otros. Y eso demuestra que las cosas no se han hecho bien en estas últimas décadas, sin duda alguna. Mira, me dedico más al gabinete porque el gabinete de alguna manera me pone en contacto con la gente, tete a tete, de manera muy directa. Eso es lo que yo buscaba cuando monté el gabinete de Historia Natural. Hacer una oferta desde el corazón, decir, esta es mi casa, chicos, venid aquí, venid, vamos a hablar, vamos a disfrutar de las cosas que nos gustan, ¿no? Pero indudablemente en mi corazón hay el director de un documental siempre. Siempre seré el director de documentales. Y hoy en día en España eso es realmente imposible. La industria audiovisual no existe en este país. En este país existen los proyectos,
bueno, los pelotazos, las coyunturas, pero no existe establecida como tal una red realmente industrial de producción, no solo de documentales, me atrevo a decir que de la propia ficción. Si comparas las cifras de lo que cuesta una hora de documental producirla, una hora de documental en España y una hora de documental producida en Francia, pues te darás cuenta que por lo menos duplica o triplica en el caso francés ese dinero con el que se hacen las cosas. Claro, luego las cosas tienen una determinada calidad, luego las cosas van a determinados festivales internacionales, luego las cosas generan un rastro de enriquecimiento que tiene que ver con que hay industria detrás, y aquí no la hay. Es muy difícil hacer documentales hoy en España y solamente nos vemos abocados a que estos sean patrocinados por alguna marca que quiera entender la necesidad de llevar a la gran pantalla o a la pequeña pantalla el mundo del documental. Si no, no hay manera de producirlo, ¿no? Así que en ese sentido yo siempre tengo proyectos, siempre estoy activo en esa cuestión, pero indudablemente siento una gran frustración porque España hoy ya no es ese sitio, no lo es. La defensa del lobo nos ha llevado a un territorio más virulento, donde nos hemos tenido que mover ya en materia de juzgados, juicios, denuncias, etcétera, etcétera, y estamos inmersos en ese trabajo. Creo que donde hay confianza da asco, y tengo la sensación de que la materia ecológica o ecologista o medioambiental o de naturaleza es como esa cosa con la que ya contamos, ¿no? Tu madre, tu padre, pues ahí va, son mi familia, ¿no? Pero quizá por ser los más cercanos son los peores tratados, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Entonces yo creo que a la naturaleza le pasa eso. Todo el mundo te va a decir, no, joder, para mí la naturaleza es lo más importante y tal, pero luego no se materializa. Y ojo, vivir no es fácil. Por tanto, mantener una vida estrictamente ecológica es muy difícil. Pero bueno, ahí está tu voto, por ejemplo, para que lo hagan por ti las administraciones, para que votes a una tendencia que vaya en una dirección o en otra, por ejemplo, se me ocurre, para que obligues a cumplir las leyes que van a proteger tu medio ambiente. Y en cambio nada de eso pasa. De verdad, el currículum no es lo importante es la biografía, ¿no? Y estamos en un tiempo en el que los que nos piden currículum no tienen biografía. Uno aquí no viene a dar lecciones de nada, y menos yo que soy autodidacta, me quedé en el COU y ni tan siquiera me atreví a cruzar el umbral de la puerta de una universidad. Tengo la sensación de que indudablemente estamos ahora sobreinformados, hay información sobre todo, hoy las redes sociales nos aportan una maravillosa información sobre cualquier materia que queramos, pero no por estar más informados estamos más sensibilizados. Entonces hay que encontrar el camino, y el camino es el amor. El camino única y exclusivamente es el de las emociones. Hay que dejarse de tanta vaina técnico-científica, de tanto neologismo, y acudir al corazón, acudir a las emociones. La gente tiene que emocionarse ante la naturaleza, y por ahí, si ya lo consideramos en nuestro disco duro, nadie nos lo va a tocar. Lo vamos a defender con uñas y dientes. Por eso me sorprende tanto en la lucha de la defensa del lobo ibérico tener que pelear tanto. Me sorprende la manía, la inquina, la mala hostia que hay con respecto a un simple animal de la naturaleza por algunos sectores. Y cómo eso se enquista, cómo se enrocan ahí y cómo intentan destruir la paz y la concordia, que en definitiva debería a todos acompañarnos, ¿no? En la vida. O sea, mire usted el lobo, joder, qué bicho, qué acojonante, ¿no? Que ese bicho vive ahí, joder, qué pasada, ¿no? Ya está, nada más. Y con ese joder, qué pasada, ya está cubierto todo. Por tanto, tenemos que tirar realmente a las emociones. Efectivamente, el sentido del ridículo es algo que se instala como una especie de autodefensa, y realmente yo creo que lo que más se le puede dar a una persona para que se desarrolle, tú eres un tío joven, joder, lo único que yo quisiera transmitirte es seguridad en ti mismo. Seguridad en ti mismo, punto. Asentar las bases que te aseguren, que te hagan ser. Y por tanto, ridículo, ¿qué es eso?
Plantea las cosas con fuerza y con rotundidad y olvídate del complemento circunstancial, de la circunstancia. Lo importante es el núcleo, el sujeto y el predicado. Eso es. Vive y deja vivir, porque eres vivo y porque no hay otra manera de permanecer en este planeta que no sea la de no molestar. Vive y deja vivir. Ese para mí es el gran lema, no hay otro. Mi amigo, gracias.